Sentaos un momento, hermanos, que el Señor os dé la paz en este domingo del Buen Pastor. Una imagen tomada de la Santa Biblia, de la Palabra de Dios, que recorre pues toda la Escritura. Esto que hoy nos dice el Señor en esta breve palabra del Evangelio que se nos ha proclamado, es una palabra que tiene un contexto más amplio. El Señor Jesús está en el templo de Jerusalén con motivo de una fiesta que se llama, una fiesta judía, que se llama Fiesta de la Luz. Le llaman en hebreo Hanukkah, que es cuando encienden un candelabro de nueve brazos, no de 7, de 9. Bueno, entonces en esta fiesta es donde Jesús, en el pórtico de Salomón, un lugar bellísimo, proclama esta palabra frente a unos judíos helenistas que lo rechazan. Yo soy el buen pastor y mis ovejas escuchan mi voz. Porque se comparaba al pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que se reunía en el patio luminoso de aquel templo de Jerusalén con un rebaño que Dios guía como su pastor. Dice hoy el Señor en este Evangelio que nos representa, claro está, como siempre, a todos nosotros que somos el rebaño, las ovejas, metafóricamente, de Jesucristo, de nuestro Señor. ¿Sabéis por qué se compara con las ovejas? Porque las ovejas, según dicen los pastores de ovejas de verdad, no ven muy bien, no tienen buena vista, pero tienen muy buen oído, un oído finísimo. Por eso cuando viene alguien que no es el pastor, ¿por qué lo reconocen? Por la voz, por el oído. Y por eso se compara al pueblo de Dios con un rebaño, porque la fe viene por el oído. Fijaros que hay 3 verbos al principio de lo que dice el Señor. Escuchan mi voz, los conozco, me siguen. Escuchar, conocer y seguir. Nosotros somos el pueblo de Dios que le escuchamos. Siempre que venimos a la iglesia, a misa, se nos proclama la palabra de Dios, para que escuches, para que abras el oído, para que inclines el oído hacia el Señor. No se trata de oír, sino de escuchar con atención, porque el Señor te habla al corazón, nos habla a todos. Esta es su palabra. Y el que cree esta palabra experimenta la alegría. Fijaros en la primera lectura que se nos proclamó de los Hechos de los Apóstoles, aquellos gentiles que escucharon la palabra de San Pablo, y termina diciendo, cuando los gentiles oyeron, se alegraron. Esto es una cosa que nos da el Señor, la alegría. Es uno de los signos de Dios. En cambio, cuando no escuchamos al Señor, cuando cerramos el oído, nos volvemos sordos, nos alejamos de Él, experimentamos una cosa muy distinta de la alegría: el miedo. El miedo. El mundo está lleno de miedo. Por eso el Señor, cuando resucita de entre los muertos, le dice a los apóstoles: no tengáis miedo. ¿Os acordáis del Papa Juan Pablo II cuando empezó su pontificado, cuando empezó a ser Papa, en aquella plaza de San Pedro que estaba llena a rebosar? Y dijo, la primera palabra que dijo: no tengáis miedo. Es una palabra que viene del Señor. De Dios viene la alegría, la confianza. Estamos en sus manos, nadie las arrebatará de mi mano. Porque la mano del Señor
es fuerte. Nosotros somos débiles, pero Él es fuerte. Nos tiene de su mano, nos protege. Todos los que sois padres sabéis que cuando un hijo o una hija tiene miedo, ¿qué hacéis? Lo agarráis de la mano, lo abrazáis para que no tenga miedo, porque está seguro en tus manos. Por eso dice, nadie las arrebatará de mi mano. Escucha, escucha. Si hoy escucháis mi voz, dice un salmo que rezamos los sacerdotes, es el primero que rezamos todos los días por la mañana. Dice, si hoy escuchas mi voz, no endurezcáis el corazón. Abre el oído. Por eso podremos tener fe, creer y vivir, experimentar que esa palabra, lo que dice el Señor, es verdad, se cumple, se realiza. Y el segundo verbo es, yo las conozco. El Señor nos conoce profundamente. No es un conocimiento de estos superficiales, un conocido, que sé cómo se llama y 4 cositas. No, el Señor nos conoce íntimamente. Es un conocimiento de amor. Solo te conoce quien te quiere. Quien no te quiere, te conoce de vista o de oídas, pero no te conoce, no sabe quién eres, ni cómo eres, ni por qué. Yo te conozco, nos dice el Señor. Sé bien quién eres y qué te pasa. Yo las conozco. Y ellas me siguen. Seguir al Señor, ¿qué es? Seguir las huellas de Cristo. Poner por obra las obras de nuestras manos, poner por obra el Evangelio, vivir como Él, obrar como Él, sentir como Él, querer ser como Él. Había un gran libro, habría y hay, un libro antiguo, pero que ha sido una fuente de espiritualidad, que se llama La imitación de Cristo. Eso es ser cristiano, la imitación de Cristo. Pues el Señor hoy nos da estas 3 palabras. Escucha, yo te conozco, sígueme.